Buenas noches, estamos a horas nada más de lo que va a ser la elección del futuro presidente o presidenta de la Nación. Creo que más presidenta que presidente debemos utilizar en femenino la palabra, porque es o ella, o Cristina Fernández de Kirchner o Elisa Carrió. Me parece que el recorte que se ha hecho en las últimas semanas respecto a las posibilidades, y en esto quiero detenerme, uno ve una campaña extraña, ¿no? Más allá de que no hay actos, prácticamente no ha habido ningún acto político en la concepción que se tiene de un acto político o que se tenía. Ha habido sí mitines cerrados, con preponderancia hacia la televisión, como en el caso de Cristina. Estuvo la presentación de la fórmula Carrió-Giustiniani en la ciudad de Rosario, pero han desaparecido las manifestaciones, han desaparecido las caravanas. A priori uno podría decir, es preocupante que, como tituló el diario La Nación el día domingo, el 70% de los argentinos no tenga interés, no se referencie en los comicios. Por otro lado, hay quien abona la teoría de que, bueno, ya lo ha internalizado la sociedad como una especie de rutina y que esto en verdad es un bien a la democracia. Yo creo que tan poca expectativa tiene sus razones de ser. Me parece que han desaparecido del escenario ya no las grandes utopías. Recuerdo en el 70 la vida por Perón. Hoy ¿quién daría la vida por fulana, por mengano o por sutano, o por nadie, ¿no? Entonces han aparecido los encuestadores, una especie de nuevos gurúes, al cual los medios los siguen como si fueran cosa juzgada, y nos aferramos a ellos para decir, bueno, Cristina gana con el 45% de los votos, no va a haber segunda vuelta, y al instalarse esa sensación, me parece que la oposición también siente el impacto. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto que me parece que en algún momento debería ser merituado por la sociedad es esta ausencia de debate por parte del oficialismo. No debate la candidata a presidente, no solo que no debate, no habla con los periodistas, no da conferencias de prensa. Si por allí algún periodista tiene la oportunidad de encontrarla, no hay repregunta posible. Entonces la oposición, los candidatos a vice, se han tenido que sentar entre sí, debatir entre ellos, porque tampoco va este raro personaje que es Julio Cobos, y ahí se corren dos riesgos. Si nace la confrontación, se va a decir, bueno, no tienen propuestas, solamente confrontan. Y si hay acuerdos mínimos, si hay acuerdos básicos, dice, bueno, ¿para qué compiten si piensan lo mismo? Bueno, a esto se llega por medio de actitudes que creo que poco tienen que ver con el republicanismo, que no son exclusivas de esta campaña. El que gana generalmente no debate, no hay una cultura de hacer esto. Tampoco creo que haya demasiado interés, porque sí debatieron en la ciudad de Buenos Aires los candidatos a senador y fue francamente soporífero. Creo que se llega a un escenario donde la candidata del gobierno y el gobierno nacional no va a lograr lo que pensaba lograr, por ejemplo, en el mes de marzo. Ustedes recuerdan, se hablaban del 60, del 70% de los votos, y por otro lado la oposición finalmente, al diversificar tanto su propuesta, está Carrió, está Labaña, está López Murphy, está Rodríguez Sá, está Jorge Sovich, están varios partidos de izquierda, tiene problemas, muchos problemas, para llegar al 30%. Y como venimos diciendo, si ninguno de los candidatos de la oposición llega al 30%, Cristina Fernández de Kirchner será presidenta electa el 28 de octubre, logrando el 40% por un sistema de balotaje muy a la Argentina, uno de los legados de Raúl Alfonsín, con el Pacto de Olivos, Alfonsín y Carlos Menem. Vamos a tener un programa muy interesante, va a estar con nosotros la ex secretaria de Salud, actual candidata a diputado nacional, Mónica Fein, y vamos a cerrar el programa con el gobernador Obey,
quien encabeza la lista de postulantes a la Cámara Baja por el Frente para la Victoria. Ahora el corte. Está con nosotros Mónica Fein, que ha sido, decíamos, secretaria de Salud en los primeros 4 años de Wiener, por ejemplo. La saludo primero, doctora, ¿cómo está? Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Yo decía, bueno, la salud fue como una especie de leitmotiv, de nave insignia para el socialismo, que fue a partir de lo que hizo en esta área que, bueno, pudo ir logrando la aceptación popular, y en momentos muy difíciles a ustedes le tocó administrar en la época en que el país se caía a pedazos, ¿no? ¿Cómo recuerda aquellos años? Bueno, creo que es válido recordar a Rosario por lo que se hizo en salud. Su primer secretario de salud de la época de este gobierno con Caballero fue Hermes Wiener. Por lo tanto, fue diferente a lo que hizo el resto del país. Cuando el resto del país pensaba en privatizar, en que el Estado era ineficiente, incapaz, Rosario constituyó un modelo público, ejemplar, con hospitales que funcionaban, con centros de salud que se construían, hizo un laboratorio de producción de medicamentos, y en los momentos más difíciles utilizó toda esa estructura lograda con mucha participación de los propios profesionales, trabajadores y de la comunidad, para, bueno, buscar inclusive acuerdos con la propia población. Yo los recuerdo discutiendo la población y los equipos sobre qué priorizar en momentos en que los medicamentos se pagaban en dólares. Eso lo recuerdo como un hecho, digamos, también diferente de cómo acordar en los momentos de crisis, con diálogo, con participación y concertando. Incluso yo recuerdo en la época 99, 2000, 2001, que había con la provincia, si bien siempre existió cierta tirria, se trabajaba muy bien en equipo. Me acuerdo de la gestión Reutemann-Wiener, en ese momento había compatibilidades, se pudieron hacer cosas juntos, cosas que después, bueno, la política llevó por otros terrenos, ¿no? Así es, hubo momentos importantes en el diálogo y que son fundamentales, y tenemos expectativas, por supuesto, ahora con que esto se concrete, ¿no? El diálogo entre provincia y municipalidad, porque en el medio del no diálogo queda la gente, alguien que no está atendido o en ninguno de los dos sectores, o que viene de una localidad. Ahora que recorremos por la campaña, muchas veces nos dicen, es difícil llegar a Rosario y no saber a qué hospital ir. Bueno, todo eso creo que es el desafío de coordinar y que en el medio no quede la gente de provincia y municipio, ¿no? Más allá de administraciones que eran diferentes y que ahora, bueno, no van a tener esa excusa, van a ser del mismo palo, así que van a tener que coordinar. Imagino su época de militancia, ¿no? El centro de estudiantes, y ahora, bueno, ver que su partido va a gobernar la provincia. Debe ser en lo íntimo un sentimiento muy fuerte el que han tenido después del resultado electoral, ¿no? Sí, la verdad que parece de los que venimos de... Claro. Yo comentaba esto, ¿no? Venimos de militar en la universidad pensando, como jóvenes universitarios, pensábamos que podíamos cambiar el mundo, pero ahora tenemos la inmensa oportunidad de cambiar una provincia, así que parece hasta más difícil que lo que pensábamos cuando éramos jóvenes, pero una oportunidad realmente que vivimos con una gran expectativa todos, ¿no? Por supuesto los que estamos en el socialismo y todos los partidos que están en el Frente Progresista. En este marco, el hecho de que, bueno, usted haya sido designada, elegida para estar en la lista, para ser futura diputada nacional, porque lo va a hacer, ¿es una frustración teniendo en cuenta que bueno, se viene en la administración provincial, o lo toma de otra manera, digamos? No, creo que uno debe pensar que ser electo diputada nacional por el voto de los ciudadanos debería, en un país normal que precie de instituciones democráticas, ser la voz de los representantes. Representar a los santafesinos en la nación es realmente una gran responsabilidad, y creemos que además debe estar unido al gobierno provincial. Creemos que Santa Fe viene siendo no escuchada o castigada
desde el gobierno nacional, fundamentalmente de políticas que no acompañan una nueva ley de coparticipación, que no discuten qué hacer con las retenciones. Así que pensamos, no solo que estar en una posición de representar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas santafesinos, sino de coordinar las expectativas de un gobierno provincial que necesita recursos para cumplir la Ley Federal de Educación haciendo más escuelas, recursos para hacer un sistema de salud serio y articulado. Así que suponemos que no nos vamos a perder esta maravillosa experiencia que va a tener el gobernador Wiener, sino que vamos a acompañarla desde otro lugar, pero defendiendo las mismas preocupaciones y los mismos intereses. Después del contundente triunfo de Wiener, uno espera una muy buena elección, que creo que la va a hacer el Partido Socialista, porque así se llama la lista, a diputado nacional. Ahora bien, usted observa que hay muchos electores que sufragaron por Wiener en septiembre y que ahora han optado por otras referencias, y cómo ve el abanico en porcentajes, en cantidades respecto a Cristina Fernández, a Labaña o a otros postulantes. Bueno, yo creo que cuando hablábamos de esto antes del 2 de septiembre, más o menos en marzo o abril, parecía que la elección de la Presidente iba a ser un trámite, ¿no? Que ya estaba definido. Sí. Es más, la verdad que también desde el Gobierno Nacional se generó esto de alguien ya dando vuelta por el mundo como casi presidente. Creo que positivamente desde la coalición cívica Partido Socialista hemos ido construyendo la idea de la posibilidad de una opción, de un cambio. Esto costó por esto de que está instituido, costó también por encuestas que daban cerradas las elecciones y que se han ido modificando. Yo creo que va a haber un alto acompañamiento a la fórmula Carrió-Giustiniani en la provincia de Santa Fe. Vamos a hacer una muy buena elección. Es otra elección, no es lo mismo que la elección a gobernador, a intendente, a concejales. Aquí está separado de esos cargos y por supuesto es otra elección. Pero creo que vamos a hacer una muy buena elección y claramente después del 2 de septiembre la fórmula Carrió-Giustiniani ha ido creciendo significativamente en la provincia de Santa Fe. ¿Le sorprenda que Wiener, que ha pasado a ser el gran elector en la provincia, no se haya manifestado, bueno, públicamente lo hizo porque no se podía cortar boleta, pero que no haya dado un apoyo explícito, e incluso en el litoral del día sábado, creo, dijo que para él la elección estaba ganada por Cristina Kirchner en primera vuelta? No, creo que desde un principio Wiener ha planteado un hecho de prudencia ante un frente progresista que recién había ganado las elecciones, está construyendo su gabinete en un momento complicado y ha definido tomar distancia también, digo por esto, ¿no? Porque en el frente progresista hay otras fuerzas políticas que acompañan en otros lugares otros candidatos y me parece que preservar esta construcción que es muy nueva habla bien de su respeto a la diversidad dentro del Frente Progresista. De todas formas, el Partido Socialista está claramente apoyando esta opción y trabajando en toda la provincia para hacer una muy buena elección y una muy buena posibilidad de llevar estas intencionalidades también del gobierno provincial a la discusión nacional. Hay una cuestión también importante en la elección a diputado nacional que tiene que ver con la realidad actual del Congreso, que prácticamente algunos dicen, bueno, es una escribanía que se limita a dar fe de los actos de gobierno. ¿Cuándo la escribanía está abierta? Porque hace mucho tiempo que no se trabaja. En ese aspecto, ¿usted avisora un cambio o esto depende de las mayorías y minorías y de la composición de la misma en estos 4 años? Le diré que para quien venimos de cargos ejecutivos es la mayor preocupación, claro, ¿no? Entrar en un cuerpo que funcione, que debata, que discuta, que lleve los intereses de los ciudadanos a ese lugar. Yo estoy convencida que va a tener otro papel si hay balotaje y Carrió-Giustiniani representan a todos los argentinos. Lamentablemente pongo en duda el rol que va a tener si tiene una continuidad con el rol que tuvo hasta ahora, si gana la candidata oficialista, porque lamentablemente para la democracia, para el debate de ideas, para poder aportar hasta los proyectos oficiales, porque creo que así debe funcionar, o para poder generar alternativas, tengo expectativas menores,
porque la verdad, lamentablemente, estos años no ha funcionado. Creo que esto es un hecho que nos diferencia claramente, ¿no? Los mecanismos, bueno, lo vivimos en Rosario nosotros, que tantos años gobernamos con minoría en el Consejo. Lleva a debatir, lleva a consensuar, pero fundamentalmente crece la democracia y crece la política cuando hay debate. Se ha visto una campaña bastante pobre en todos los aspectos, no ha habido debates, la indiferencia se palpa en la gente. Como candidata, ¿le costó entrar en la sociedad, poder dialogar con los vecinos acerca de las propuestas? Ha recorrido la provincia, es un fenómeno rosarino, en el interior es distinto. ¿Cuál es el análisis que hace? Bueno, en general estamos con Susana García, que encabeza nuestra lista, Miguel Barrios, que es de Santa Fe, Verónica Venas, que también es del ARI, y Fabián Peralta, que es del radicalismo. Los 5 hemos salido a recorrer la provincia para dialogar, para discutir, para intercambiar ideas y también para que la gente nos conozca, sepa esto que los diputados no son conocidos o no dan la cara o no se puede discutir. La verdad que cuesta mucho generar un clima de campaña. Primero pensábamos porque Santa Fe tuvo 2 elecciones, pero hablando con gente de otras provincias, creo que tuvo mucha influencia el presuponer que la elección estaba cerrada, ¿no? Que la elección ya era un hecho. Hoy todas las encuestas muestran que si bien hay una gran diferencia y nadie lo niega, hay por lo menos un debate abierto, lamentablemente muy cerca de la fecha de elecciones, que no permite, por ejemplo, debatir. Acá se hablaba de debatir, no solo en un programa televisivo, debatir con los candidatos sobre qué queremos para Santa Fe, ¿no? Y me parece que esto hace que cueste el ambiente electoral en toda la provincia, no en una cuestión rosarina, y parece que en todo el país. Así que, bueno, habrá que hacer más esfuerzo, hemos viajado mucho y los días que nos faltan vamos a seguir convocando. Y seguramente desde el 2008 la vamos a esperar en este programa para que nos cuente acerca de su actividad en el Congreso y hablar un poco del debate político que se viene. Cómo no, va a ser un gusto. Creo que eso es lo primero que los ciudadanos deben exigir a sus representantes, ¿no? Decir qué hacen y también cómo es su posicionamiento, más allá de que a veces esos debates no se abran lamentablemente en el Congreso. Le agradezco haber venido. Un gusto. Hacemos el corte y estará con nosotros el gobernador de la provincia, Jorge Obey. Bueno, como habíamos prometido, está con nosotros el gobernador de la provincia, Jorge Obey, candidato además a diputado en primer lugar por el Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, gobernador? Gracias por venir. ¿Qué tal, Marona? Bueno, hacía mucho que no hablábamos, desde antes de los comicios. Es interesante, más allá de dedicar la segunda parte a lo que se viene en materia electoral, un poco repasar lo que ha pasado y cuál es, ya transcurrido cierto tiempo desde el 2 de septiembre, su evaluación de lo que pasó en el peronismo, de por qué fue la derrota, qué cosas sucedieron para que después de 24 años cambie un poco la historia, ¿no? Sí, yo creo que no hay que dramatizar las cosas. No cambió la historia. Lo que ocurrió fue que no fue poca cosa que el peronismo, después de estar 24 años en el gobierno, terminó siendo derrotado por una conjunción de fuerzas de la oposición. Yo le diría que como hombre del peronismo a mí me duele y lo siento. Yo hice todos los esfuerzos por promover a nuestro candidato y por ganar las elecciones. Ahora, tengo que decirle también con la misma sinceridad que estas son cosas que pasan en todos los regímenes democráticos. La búsqueda de las alternancias, la búsqueda de las nuevas dirigencias, son hechos indiscutibles que se dan. Mire, le comento un ejemplo que lo he dado en otros programas. Lo que pasa a nivel de una escala grande en la provincia, con el triunfo del Frente Progresista, pasa a una escala más pequeña en uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe, un departamento importante del centro de la provincia, el departamento de Las Colonias, cuya capital departamental es la ciudad de Esperanza.
allí es interesante lo que ocurrió. El departamento de las colonias estaba en manos del radicalismo desde siempre, ni en la época del general Perón lo había podido ganar el justicialismo. La ciudad de Esperanza fue siempre una ciudad radical, es la ciudad, entre otros, del doctor Aldo Tessio, gobernador radical de esta provincia. Allí está también la ciudad de San Carlos, que estuvo siempre en manos del radicalismo. De repente, en estas mismas elecciones donde pierde el peronismo en la provincia, en el departamento de las colonias, gana el senador departamental por primera vez en la historia, gana la ciudad de San Carlos y gana la ciudad de Esperanza por primera vez en la historia. Da la impresión como que en uno y otro caso lo que se buscó fue una alternancia, fue probar con algo distinto a lo que venía, lo cual yo no creo de ninguna manera que signifique cuestionar seriamente lo anterior, sino que significa que en democracia se dan estas cosas. Y yo creo que hay que tomarlas, como antes les decía, no como dramas, sino como hechos naturales, y en mi caso, para lo que yo me estoy preparando, es para que, en primer lugar, para hacer oposición, pero para hacer una oposición constructiva, que apoye las cosas buenas y que critique las cosas malas que pueda hacer la nueva gestión, e internamente, en lo que tiene que ver con mi partido, con mi movimiento, con el justicialismo, me estoy preparando para colaborar desde el lugar que yo voy a estar ocupando en el Congreso y desde el lugar que ocupe aquí en la actividad política en la provincia, para construir desde el peronismo una futura y posible victoria en el año 2011. Porque se dio una cuestión muy paradojal, es decir, usted va a terminar una gestión creo que muy buena, así lo indican los resultados económicos, creo que desde el segundo año de mandato esto se percibió, no ha habido hechos de corrupción, se han hecho obras muy importantes y sin embargo eso no se trasladó a la hora del voto. ¿Usted cree que esa necesidad de cambio de la cual habla fue el único leitmotiv que impulsó a los sectores independientes básicamente a votar por Wiener? ¿O cree también que influyó, y le hago esta pregunta porque lo mencionan muchos dirigentes peronistas, cierta propensión mediática a exaltar al otro candidato? Bueno, es evidente que algo de eso también había. El doctor Wiener, sobre todo para cierta prensa de la capital federal, era un poco el líder de moda, como lo fue de la Rúa en el año 99 con la Alianza. Se lo tomaba como un paradigma, como un ejemplo de buena administración. Yo diría que eso también influyó mucho, sin lugar a dudas. Incluso no puedo dejar también de destacar que hubo una fuerte campaña mediática desde Medios de Buenos Aires en contra de nuestro candidato, del doctor Rafael Bielsa. Bueno, estas cosas sin lugar a duda también influyen. ¿Cuánto influyen? Un 5, un 10, un 15, no se lo puedo decir. Pero yo creo, Marona, le digo con absoluta sinceridad, que no hay que buscarle la quinta pata al gato en esto. Las cosas fueron como fueron, ganó el frente, ganó con una victoria legítima, incuestionable, y les repito, si el justicialismo pretende, como yo lo quiero y sé que lo pretenden la mayor parte de los justicialistas, recuperar en el gobierno en el 2011, tendremos entonces que discutir mucho, elaborar propuestas atractivas para la gente, promover candidatos. Yo creo que una de las cosas que le está haciendo falta en general a la política nacional y especialmente aquí en la provincia es promover dirigentes jóvenes, Por eso yo he dicho que yo, que soy un hombre que va a cumplir 60 años pocos días antes de dejar el segundo gobierno, ya paso a ser más que la generación intermedia, ya paso a ser la generación que se va, lo cual no significa que
que todos los días haya que tirar un viejo por la ventana, pero sí creo que significa que tiene que venir una oleada joven de los muchachos que ahora son gente entre 35 o 40 años, y de allí tendrán que salir, sin lugar a dudas, los más importantes dirigentes para las elecciones del 2011, que renovarán una vez más gobernador, intendente y los más importantes cargos políticos de la provincia. Hay dos liderazgos que, bueno, están en esta situación, el suyo y el de Carlos Reutemann, que han dominado la escena en el justicialismo desde el 91 hasta esta parte. ¿Cómo visualiza usted este recambio? ¿Cree que va a venir por el lado de algunos senadores que han revalidado títulos, caso Spinozzi en el departamento General López, caso Perotti en la zona de Rafaela? ¿Cómo usted visualiza esta recomposición que se tiene que hacer desde el llano, desde la derrota, si no es más fácil, ¿no? Exacto. Mire, es evidente que en estos 4 años va a haber, además de estos dirigentes que usted menciona, que son 2 hombres prestigiosos y que han ganado muy bien su departamento, Spinozzi en General López, Perotti en Rafaela, va a haber otros dirigentes que irán apareciendo en su labor diaria. Aquí en Rosario, yo estoy convencido que la presencia de María Eugenia Bielsa en el Consejo Deliberante va a significar un hecho muy importante. Hay otros intendentes que han ganado sus ciudades en el interior de la provincia y que sin lugar a duda, en la medida en que hagan buenas construcciones políticas, tendrán posibilidades. Me da la impresión de que estos 4 años que van desde aquí hasta el 2011 van a producir en el peronismo, les repito, sin que esto signifique, yo creo que en esto de las transiciones generacionales hay un solape entre lo que se va yendo por una cuestión natural biológica y lo más joven que está viniendo. Hay un solape y no un decir corto por acá y de un día para el otro se van todos los viejos y vienen los nuevos, pero se va a ir produciendo esto naturalmente. Y va a dar la posibilidad, y enhorabuena que así sea, de aparición de gente joven, con nuevas ideas, con más entusiasmo, que sin lugar a dudas, creo yo, va a ser la gran posibilidad de elaborar un triunfo dentro de 4 años. ¿Observa usted que en el horizonte inmediato del peronismo hay una responsabilidad que es muy importante en Santa Fe, como es tener mayoría en la Cámara de Senadores y tener además mayoría cada vez que la Asamblea Legislativa se reúna para tratar un tema importante? Creo que se necesita, por un lado, una oposición responsable, como usted bien lo dijo, pero bueno, por otro lado también marcar la cancha respecto a las cosas que se hacen mal, que se harán mal por parte del gobierno del Frente Progresista, porque a ustedes le han costado las costillas siempre, digamos, ¿no? Mire, justamente esto que usted menciona del Senado a mí me parece muy importante, porque yo he escuchado de parte de algunos hombres del Frente Progresista la voluntad o la idea de eliminar el Senado y propender a la unicameralidad. Se lo dijo Bonfatti acá la semana pasada. Yo creo que esto sería un grave error. Creo que esto sería un grave error y sería no entender la totalidad de lo que significa el territorio provincial, porque si usted elimina, o sea, en este momento nuestro sistema, al igual que el nacional, está compuesto por 2 cámaras, una de las cuales da la representación proporcional por número de habitantes y otra por territorio. Si usted elimina la representación por territorio y deja lugar solamente a la representación por número de habitantes, va a terminar teniendo una legislatura donde van a gobernar las grandes ciudades. Rosario, Santa Fe fundamentalmente, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista. Y esta, Mauricio, es una provincia muy compleja que tiene 130.000 kilómetros cuadrados, es casi tan grande como más de un país europeo, que tiene asimetrías muy grandes según las regiones, un norte muy pobre, un sur rico, donde hay que discutir en todo momento los recursos, las obras para una y otra región de la provincia. Entonces, el tema de un Senado donde haya representaciones territoriales es muy importante,
porque da la posibilidad de un desarrollo equilibrado de la provincia. Desarrollo equilibrado que, contrariamente a lo que puede pensar, por ejemplo, un rosarino o un santafesino, no beneficia solamente a los sectores más pobres, beneficia también a las grandes ciudades. Porque si usted no desarrolla políticas de asentamiento, de localización de los habitantes en las zonas más alejadas de los centros poblados, terminan ocurriendo migraciones internas que traen a los centros poblados como Rosario, como Santa Fe, esos fuertes cinturones de miseria, como los tenemos de hecho en Rosario y en Santa Fe, donde cuesta mucho llegar con la salud, donde cuesta mucho llegar con la educación, donde cuesta mucho llegar con la seguridad. De manera que, sintetizando, yo estoy convencido que es muy importante, en primer lugar, que exista un Senado con representación territorial. Y creo que es muy importante también que ese Senado en estos momentos esté manejado por la oposición, para poder dar equilibrio, Justamente el hecho de que la Constitución del año 58 en vigencia ahora le dé a quien gana las elecciones, aunque sea por un voto, mayoría en la Cámara de Diputados, se equilibra con que, teniendo la oposición la mayoría en la Cámara de Senadores, haya que discutir, haya que negociar, en el buen sentido de la palabra, cada una de las leyes, fundamentalmente la ley elemental que es la del presupuesto, para ver cómo se asignan los recursos. De acuerdo a lo que usted está observando, porque me imagino que mirará, bueno, a ver qué van a hacer, qué va a hacer Wiener, qué está preparando. ¿Cómo evalúa esta rara creación de nuevos ministerios que se ha hecho, la aparición del Ministerio de Seguridad, teniendo en cuenta su experiencia, 2 veces gobernador? ¿Cree que puede funcionar en la práctica? Bueno, mire, lo primero que yo le tengo que decir es que el tema de la modificación de la ley de ministerios es un derecho que tiene cualquier gobernador para definir cómo va a llevar adelante sus políticas a través de sus colaboradores. Por supuesto, tiene que tener, como es una ley, tiene que tener la aprobación legislativa. Yo mismo, cuando asumí como gobernador, solicité una modificación que me fue autorizada por la legislatura, creando la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, que no existía, creando el Ministerio Coordinador, que no existía, y el Ministerio de Asuntos Hídricos. El doctor Wiener ha evaluado 5 ministerios. De otra forma, ha creado una cantidad más grande de ministerios, 5 ministerios más. Bueno, y esto responde a la concepción y la idea que tiene él de cómo manejar el gobierno. Me parece que no tiene sentido llevar adelante una objeción cuando ni siquiera todavía se ha llevado adelante la transformación. Creo que hay que darle la oportunidad que haga la transformación y luego ver cómo funciona en los hechos. Estamos hablando con el gobernador de la provincia, Jorge Obeid. Hacemos el corte y después ya ingresamos en las elecciones que se vienen y en la opinión de Obeid respecto a las chances de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, seguimos conversando con el gobernador Obeid, que a su vez es primer candidato a diputado nacional. Ya se puede contar cómo fue la decisión de aceptar una candidatura que le ofreció el propio presidente, ¿no? Sí, lo he contado incluso en otra oportunidad, se lo puedo narrar con detalle. Yo había tomado una decisión que había hecho pública, que era la de, por esto que le decía, de la necesidad que yo creo que hay de ir promoviendo gente más joven, de dejar la actividad política por lo menos en los primeros niveles durante un tiempo. Cuando el presidente de la República viene a Rosario con motivo del acto que se hizo en General Motors, cuando baja del avión y hacemos el trayecto juntos desde el avión hasta el helicóptero que nos llevaba a General Motors, ahí es donde él saca unas encuestas que traía de la provincia, me las muestra y me dice:
bueno, vos vas a tener que encabezar la lista de diputados porque andás bien en la provincia, porque es necesario apoyar a Cristina. Yo intenté una negativa, exponiéndole lo que era mi idea de un descanso, y me dijo, no, ya vas a tener tiempo para descansar en otro momento, ahora te quiero encabezando la lista. Esa fue una conversación que no duró más de un minuto, donde quedó la cosa definida. Bueno, a partir de ahí asumí la responsabilidad de encabezar la lista, en una tarea que no le voy a decir que me desagrada, pero si usted me preguntara qué me gusta más, si la tarea de gobernador o la de intendente o la de legislador, yo le diría que yo he sido siempre un hombre más para las tareas ejecutivas, donde usted puede resolver cosas, donde puede inmediatamente transformar, modificar, pero bueno, esto es lo que me toca ahora, y estoy dispuesto, como lo hice hace 8 años, a volver a hacerlo de nuevo. ¿Qué percepción tiene de lo que va a pasar el domingo en la provincia de Santa Fe? Porque hay una realidad, obviamente es como en la elección provincial, ¿no? Una cosa es la ciudad de Rosario, otra cosa es la ciudad de Santa Fe y otra el interior. Usted, como gobernador, conoce todas estas realidades. Mire, yo la percepción que tengo para la provincia de Santa Fe es que no va a ser muy distinto lo que ocurra el domingo a lo que va a ocurrir en el resto del país. Creo que va a haber un triunfo claro, contundente de la lista del Frente para la Victoria que encabeza Cristina Kirchner, que va a superar holgadamente los 40 puntos. Creo que, con lo cual no va a haber necesidad de balotaje. Creo que quien va a estar en segundo lugar va a ser Lilita Carrió, superando los 20 puntos, y el resto de los candidatos vendrá por debajo. ¿Y cómo imagina una presidencia de Cristina, teniendo en cuenta, bueno, el antecedente del actual jefe de Estado? ¿Cree que va a haber un salto de calidad, que va a haber más apego hacia algunas cuestiones que ahora no las hay? Yo he venido siguiendo con atención, más allá de la vieja amistad que tenemos de hace muchos años, décadas diría, con Cristina y con su esposo, he venido siguiendo con atención los discursos de Cristina en los últimos meses, incluso los 4 o 5 que ha hecho aquí en la provincia de Santa Fe, y la forma en que ella ha ido incorporando en su discurso elementos nuevos que a mí me parecen muy, muy interesantes. Por ejemplo, la necesidad de la innovación tecnológica en las empresas, la necesidad de agregar valor a la producción que se exporta desde Argentina, la necesidad de buscar financiamiento e inversiones. Es todo un nuevo lenguaje que apunta a aprovechar este momento excepcional que se vive en el mundo, con un crecimiento continuado del 7, el 8, el 9%, y sobre todo con la posibilidad que tiene Argentina, que no es la Argentina del 2003, que tenía que estar pensando cómo reparaba sus instituciones, cómo paraba esa cuasi guerra civil que se había desatado en el 2001, que tenía que pensar cómo recomponía sus reservas, que tenía que pensar cómo aumentaba sus exportaciones, que tenía que pensar cómo arreglaba el conflicto con los bonistas privados, cómo arreglaba los conflictos con el Fondo Monetario. Bueno, todo esto ya se superó. Yo creo que lo que viene ahora es una etapa de mayor profundización en el cambio y que va a ir orientada, como antes les decía, a estos temas que tienen que ver con la inserción de Argentina en el mundo, que tienen que ver con la capacitación, con la introducción de nuevas tecnologías, y que me parece que con la conducción de Cristina Kirchner desde la presidencia nos va a permitir transitar ese camino. ¿Estima usted que habrá también un cambio en la relación con el periodismo, con determinados sectores que forman parte de la vida de la sociedad? Porque yo noto claramente como un déficit oficial esta ausencia de conferencias de prensa, la imposibilidad de hacer preguntas. ¿Cree que con Cristina va a cambiar o, como dicen, muy cerca del poder, no va a cambiar? Miren, sinceramente, Mauricio no se lo podría decir porque esta es una
una decisión personal que dependerá de ella. Lo que sí le puedo decir es que son dos personalidades muy distintas. Kirchner es un hombre más retraído, de quien cuesta más trabajo adivinar lo que está pensando por allí. Cristina es una persona más verborrágica, más propensa al diálogo, lo cual me hace pensar, esta es una opinión absolutamente personal y sin otro fundamento que el de mi conocimiento sobre ellos, que va a haber más apertura al diálogo, no solo con el periodismo, sino en general con todos los sectores. Y respecto a lo que se llama concertación, ¿no? En algún momento se mencionó que Reutemann podría haber sido el candidato a vicepresidente, aparece Cobos. A usted como un periodista, como un peronista clásico, tradicional, ¿cómo le cae esta fórmula? Mire, yo no veo de ninguna manera incorrecto que en la Argentina se lleven adelante procesos similares a los que se han llevado en otros lugares del mundo y de América, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo en Uruguay, donde distintos partidos políticos se han unido en una concertación que le ha permitido compartir, a partir de la elaboración de una propuesta conjunta, compartir un espacio electoral. Incluso en la Argentina hay antecedentes. Cuando se dieron, yo fui en cierto modo parte de ellos como dirigente de la juventud, las conversaciones entre Perón y Balbín para buscar este tipo de concertación, que lamentablemente no se pudo dar porque si Perón y Balbín hubieran podido llegar a constituir una fórmula, quizá la historia de Argentina hubiera sido otra, no hubiera habido marzo del 76, no hubiera habido 30.000 desaparecidos, no hubiera habido el horror que tuvimos que vivir. Pero bueno, eso no se puede saber porque no ocurrió. Yo creo que el hecho de que haya una concertación entre partidos importantes sobre un programa que tiene que apuntar a esto que yo antes les decía, la inserción de Argentina en el mundo, la introducción de las nuevas metodologías de tecnología, etcétera, está bien. Bueno, y en la medida en que esta convocatoria que se ha hecho del peronismo, que integra no solo a sectores del radicalismo, sino de otros partidos políticos, a sectores de movimientos sociales, creo que es un paso adelante que es positivo, respetando, esto sí, esto es una opinión personal mía, respetando la identidad de los partidos políticos, que es lo que se ha hecho en Chile. En Chile los socialistas siguen siendo socialistas, los demócratas cristianos siguen siendo demócratas cristianos, pero están todos trabajando en la concertación. Yo seguiré siendo un hombre de justicialismo, Cobos seguirá siendo un hombre de radicalismo, pero habrá un ámbito común que es la concertación, donde trabajaremos por el bien del país. Le hago una última pregunta, una penúltima pregunta. ¿Cómo toma las críticas que se hacen desde el Frente Progresista por los nombramientos que usted ha hecho en ejercicio de sus funciones? Bueno, en primer lugar digo que todas las propuestas que yo he hecho a la legislatura han sido dentro de las atribuciones que me dan la Constitución y las leyes de la provincia, como gobernador en ejercicio, que lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre. Las dos primeras propuestas que yo elevé a la legislatura, que fueron la del Procurador General de la Corte y la de un ministro de la Corte, fueron hechas antes del triunfo del doctor Wiener, y pese a ello, yo busqué modificar un criterio que se había seguido generalmente, que era el de buscar miembros afines a las ideas políticas de los gobernantes de turno, y propuse un hombre que viene de 30 años de trabajo en la justicia, como el doctor Basó para la Procuraduría, y un hombre que pertenece a las filas del Partido Radical, partido de la oposición, pero un prestigioso penalista rosarino como fue el doctor Herbeta, para integrar la Corte. A tal punto que no tuvo ninguna objeción, sí algunas abstenciones en la votación en la legislatura. A partir de allí, y bueno,
después de algunas discusiones, se abrió un ámbito de conversación, se abrió un ámbito de diálogo con el gobierno entrante, que yo creo que está funcionando bien. Quiero aclararle esto, ámbito de diálogo no significa que nos tengamos que poner de acuerdo en todo, pero por lo menos sí que se hable de todo. Entonces, de la misma forma que hablamos sobre los miembros que yo he enviado ahora propuestos para el Tribunal de Cuentas, donde hay un justicialista de Santa Fe y un radical de Rosario, y queda un lugar libre para que lo designe la nueva gestión. De la misma manera que hablamos sobre, y escuché yo las opiniones de los hombres del gobierno entrante sobre la no conveniencia de proponer los reemplazantes para el ENRE, el organismo de control del ente del agua, porque el doctor Vine piensa hacer modificaciones en el ente, y escuché esas recomendaciones y no envié los miembros del ente, de la misma manera que escuché las opiniones acerca de la necesidad de modificar algunos aspectos del proyecto de los acueductos, y estiré la fecha de la apertura de las propuestas hasta después de mi gestión, para no entorpecer lo que puede llegar a ser un criterio de modificación por parte de la gestión entrante. Ellos han escuchado lo que nosotros hemos dicho. Escuchar y hablar no significa acordar, pero por lo menos significa que no hay puñaladas por la espalda, que lo que se hace se discute, se expone y después se toman las decisiones, sobre las cuales se podrá estar de acuerdo o no, pero todo se hace tratando de encontrar un clima que permita dejar un camino con la menor cantidad de obstáculos para el gobierno entrante. El gobierno entrante va a recibir una provincia sólida desde el punto de vista económico, con una cantidad muy importante de recursos que va a poder administrar desde el primer día que asuma, con una cantidad muy importante de obras públicas que va a poder empezar a inaugurar desde el primer mes que asuma, con una cantidad muy importante de empleos generados y de inversiones que van a generar empleo, que también se suma a la apuesta que nosotros hacemos a que la próxima gestión pueda funcionar de la mejor forma. El gobernador lo invito a que esté con nosotros antes de su despedida del poder, que va a ser el 11 de diciembre, para así hacer un balance de lo que han sido estos 4 años, cabalmente, y después que obviamente transcurra esta elección presidencial, que lo va a tener como diputado desde el 10 de diciembre. ¿Cómo no, Mauricio? Con todo gusto. Le agradezco mucho que haya estado. Yo a usted. Estuvo con nosotros el gobernador Jorge Obeid. Hacemos el último corte y cerramos el programa. Bueno, cerramos el último programa antes de las elecciones. Han pasado por este espacio todos los candidatos. Nadie puede sentirse de alguna manera marginado. Hemos invitado a todos los que tienen chances, obviamente, los que tienen las mejores posibilidades de acceder. Y hoy hemos tenido particularmente un programa muy rico. Mónica Fein, que estuvo al principio, fue una gran baluarte de Hermes Wiener en aquella primera gestión a la hora de llevar adelante las políticas de salud. Y el gobernador Jorge Obeid, bueno, explicó cuestiones que tienen que ver con la derrota del peronismo en septiembre, y además avisora lo que se viene dentro del justicialismo, hoy Frente para la Victoria, con un triunfo, como todos pronostican, de Cristina Kirchner. Yo no voy a pronosticar nada. Yo lo que quiero es que el pueblo concurra masivamente a las urnas, y digo por allí, aunque esto verdaderamente tiene escasísimas chances de que se produzca. Qué lindo sería tener un balotaje en la República Argentina. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias.